Si son tan amables, por favor, abran la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Como ya hemos visto, pues esta es la primera carta canónica, ya que Pablo había escrito otra carta, por lo menos otra carta, la cual el Señor no juzgó necesario que fuera preservada y que fuera parte del canon. En un sentido, esta sería segunda de Corintios realmente, pero es nuestra primera carta a los Corintios. Y vamos a buscar, por favor, el capítulo 2. Nuestro texto para el día de hoy es primera de Corintios 2, del 6 hasta el 16, aunque debo decir, hemos de retornar a este texto una vez más. Es imposible hacer justicia a este texto en un solo sermón, y ni siquiera en 2 o 3, pero bueno, retornaremos a él o parte del texto la próxima semana. Por lo pronto, entonces, tengamos primera de Corintios capítulo 2, versículos del 6 hasta el versículo 16. Antes de exponer este pasaje, juzgo importante que podamos nosotros situarnos en el contexto para ir entendiendo el flujo de pensamiento del apóstol Pablo. Y quiero dirigir entonces su atención al capítulo 1, al versículo 17. Ahí el apóstol Pablo le dice a estos corintios que Dios le había enviado a ellos con una misión. Pablo había terminado su misión en Atenas y entonces se dirige a Corinto. En esta ciudad el apóstol Pablo pasó una cantidad significativamente mayor de tiempo, es decir, 18 meses, como lo relata Lucas en Hechos 18. Allí el apóstol Pablo, dice Lucas, en Corinto llevó a cabo su ministerio por este año y medio. Ahora bien, Pablo les dice en el versículo 17 que Dios le envió con esta misión, o le dio esta comisión, predicar el evangelio. Y Pablo les dice que él llevó a cabo esta misión, pero no con sabiduría de palabras, no con elocuencia de palabras, no con habilidades retóricas, no con una demostración de elocuencia. Él dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En otras palabras, Pablo, sabiendo que Corinto era una ciudad que valoraba muchísimo la elocuencia, como lo hemos visto, que admiraba a estos oradores que tenían la habilidad de persuadir a su audiencia, aún tomando el argumento más débil que pudieran encontrar y usándolo para desbaratar otros argumentos y para persuadir a su audiencia a que pensaran como ellos pensaban. Pablo, sabiendo estas cosas, entonces, en obediencia al Señor, él fue a Corinto para predicar el mensaje del evangelio, no de esa manera. De hecho, lo dice una vez más en el capítulo 2, en el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dios le mandó a predicar un mensaje que no sería bien recibido. Por un lado, los judíos que vivían en la ciudad de Corinto encontraban el mensaje de un Mesías crucificado como una piedra de tropiezo. Era imposible para ellos entender cómo el Mesías que estaban esperando terminaría crucificado. Y les resultaba imposible de entender. ¿Por qué? Porque la Biblia, por un lado, habla claramente en el libro de Deuteronomio que todo aquel que era
crucificado, aquel que colgaba de un madero, era maldito. En otras palabras, esa forma de ejecución estaba reservada para lo peor de lo peor, para aquellos que eran considerados como malditos por Dios. Y por otro lado, con el tiempo, los judíos empezaron a desarrollar una idea mesiánica muy diferente a la idea de un Mesías sufriente, a la idea de un Mesías o Cristo crucificado. Ellos esperaban a un conquistador poderoso. Por lo tanto, ese mensaje era una piedra de tropiezo para ellos. Y para los griegos era una tontería, era locura, era un mensaje absurdo, era un mensaje por demás risible. Estos griegos, acostumbrados a la filosofía sofisticada, encontraban que el mensaje de Pablo era para morirse de risa. Y sin embargo, el apóstol Pablo, en sujeción al Señor y en obediencia al Señor, él predica fielmente este mensaje y lo hace en una manera que estaba en conformidad con el mensaje. Si el mensaje era simple y sencillo, Pablo no iba a presentar este mensaje recurriendo a técnicas y artilugios de retórica. Pablo no iba él a oscurecer el mensaje de la cruz, llamando más la atención a la forma en que él proclamaría este mensaje. Así entonces, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 18, hasta el final del capítulo 1, él va desarrollando este argumento. Él va mostrando cómo el evangelio es considerado locura por los que se pierden, pero para aquellos que se salvan, dice, es el poder y la sabiduría de Dios. Él habla entonces allí de cómo Dios pone de cabeza todos los estándares del mundo, cómo Dios pone de cabeza el sistema de valores del mundo, y dice que este mensaje del evangelio no ha sido recibido por la élite del mundo, sino por el contrario, por aquellos que el mundo considera como nada, como despreciables. Este mensaje del evangelio no es recibido por los más inteligentes, sino por aquellos que el mundo considera todo lo contrario. Y finalmente, el apóstol Pablo, al inicio del capítulo 2, él, en los primeros 5 versículos, él les recuerda de cómo él les había anunciado el evangelio, cómo él se dispuso a predicarlo en la manera en que Dios le había llamado a predicarlo, y cómo él, dice el apóstol Pablo, se propuso no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Pablo dice que este mensaje es la sabiduría de Dios. Y Pablo, a lo largo de todo este pasaje, ha estado contrastando esta sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo, y ha mostrado cómo Dios ha destruido la sabiduría del mundo por este mensaje, este simple mensaje que se conoce como el mensaje o la palabra de la cruz o el evangelio. Ahora bien, si usted ha seguido esta serie, y si no, permítame decirle, pudiéramos nosotros, por lo que Pablo ha dicho a lo largo de toda esta sección, pudiéramos concluir erróneamente de que el cristianismo se opone a la sabiduría, de que el cristianismo es nada más para el ignorante, para el iletrado, que está mal estudiar, que está mal leer, porque Pablo ha dicho una y otra vez que Dios ha enloquecido a los sabios y ha derribado a los sabios. Si uno pudiera pensar que el ser cristiano requiere que uno no vaya a la escuela, o que renuncie a la escuela, o que no tenga algún grado académico. Pablo no se opone a la sabiduría. De hecho, vea usted al inicio de nuestro pasaje, en el capítulo 2, versículo 6, él dice, sin embargo, dice él, hablamos sabiduría. Hablamos sabiduría. El asunto es que Pablo les muestra que la sabiduría que él y los otros como él, los apóstoles, hablan, proclaman, no es una sabiduría que es bien recibida
por el mundo. Así que ahí es donde estamos y vamos a ver entonces qué es lo que el apóstol Pablo nos dice hoy en nuestro pasaje, 1 Corintios 2, 6 hasta el 16. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos darte gracias por todos y cada uno de aquellos que tú has traído a la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tú has decidido que los que estamos aquí nos reuniéramos en este día en particular para oír este mensaje en particular. No es casualidad que estemos aquí. Tú has preparado este momento desde antes de la fundación del mundo. Te rogamos entonces, Señor, que quien anuncia, quien proclama tu palabra el día de hoy lo haga con claridad, lo haga, Señor, en una manera en que quien escucha pueda entender tu palabra. Rogamos, Señor, también y sobre todo que le permitas al predicador predicar tu palabra con fidelidad, que sea fiel a tu palabra, que anuncie con claridad, que anuncie, Señor, con claridad, con fidelidad, lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir, lo cual se ha registrado sin error alguno en esta carta que ha sido preservada para nosotros. Rogamos entonces, Señor, que por obra de tu Espíritu Santo seamos llevados a creer en Cristo y su Evangelio, recibir el mensaje del Evangelio, atesorarlo, creerlo, compartirlo, proclamarlo. Señor, que todos aquellos que estamos aquí podamos ser confrontados con la necesidad de rechazar la sabiduría del mundo para poner nuestra confianza única y exclusivamente en tu sabiduría. Y en particular, Señor, que los que estamos aquí creamos en el mensaje del Evangelio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para algunos de ustedes el nombre R.C. Sproul es conocido. R.C. Sproul es uno de los teólogos contemporáneos más conocidos, más influyentes, por lo menos en la rama reformada de la iglesia, aunque su influencia también se deja sentir en otras ramas de la iglesia. Entre los muchísimos libros que Sproul escribió, hay un libro que tiene como título Todos somos teólogos. Todos somos teólogos. Y este libro pues habla de la realidad de que usted y yo, aún los niños aquí, toda persona es un teólogo, digamos en el sentido menos estricto de la palabra. Algunos protestan en contra de R.C. y dicen está equivocado porque no todos somos teólogos. Entiendo lo que quieren decir. Si nosotros entendemos teología en un sentido más técnico, en el sentido más restringido, más estrecho, entonces no todos somos teólogos, porque no todos estamos dedicados, vamos a decirlo así, profesionalmente al estudio de la teología. Pero todos somos teólogos en el sentido de que todos tenemos alguna idea acerca de quién es Dios, acerca de lo que Dios hace, etc. Ideas buenas, ideas malas, ideas correctas, ideas incorrectas. Pero en ese sentido todos somos teólogos. Ahora bien, John Frame, otro de los grandes teólogos contemporáneos, publicó un libro que se llama Todos somos filósofos. Todos somos filósofos. Y bueno, siguiendo la misma línea, pudiéramos decir que algunos
quizás se opongan al título de este libro diciendo, es que no todos somos filósofos. Y es que cuando pensamos en filósofos, algunos de nosotros pensamos en la gente que está en el parque ahí, sentada y pensando en quién sabe qué. O pensamos más bien en Sócrates y Platón y Aristóteles, y pensamos en David Hume, y pensamos en Hegel, y pensamos tal vez en Kant, y todos esos filósofos en el sentido más técnico del término. Pero también todos somos filósofos en el sentido de que todos tratamos de dar respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Todos tratamos de responder a las interrogantes, ¿sí?, que nos mantienen a veces aún despiertos en la noche. Todos tratamos de dar respuesta a las preguntas últimas de la vida. Y en ese sentido, todos somos filósofos. Ahora bien, filosofía. ¿Qué es la filosofía? La manera más simple, o de la manera más simple podemos nosotros describir filosofías como el amor a Sofía, el amor a la sabiduría. Y ciertamente los griegos de la antigüedad se preciaban de ese amor por Sofía, de ese amor por la sabiduría. Y bueno, la Biblia nos dice que el ser humano por naturaleza no es un amante de sabiduría, aunque todos requerimos de sabiduría, pero aún así, mayor o menor medida, ¿sí?, todos nosotros, como dije, practicamos aún sin que nos refiramos a esa práctica en un sentido técnico, practicamos la filosofía, ¿sí? Ahora, cuando se trata de filosofía, realmente solamente hay dos clases de filosofía. Cuando hablamos de ese amor a la sabiduría, ¿no?, de esa sabiduría que nosotros quisiéramos tener, alcanzar. Bueno, últimamente solamente hay dos tipos de sabiduría, y el apóstol Pablo habla de esto aquí en su primera carta a los Corintios. Nos dice que hay una sabiduría que es de Dios y hay una sabiduría que es del mundo. Hay una sabiduría que proviene de Dios, y hay otra sabiduría que proviene del mundo. Y estas dos están en una antítesis, ¿sí? La sabiduría del mundo se opone a la sabiduría de Dios, y por supuesto también la sabiduría de Dios se opone a la sabiduría del mundo. Entonces solamente hay dos clases de sabiduría. Todos nosotros prestamos atención a una o a la otra. Todos nosotros somos guiados por una o por la otra. Aún de manera inconsciente, nuestras decisiones, ¿sí?, son hechas a partir de una de estas dos. Vivimos nuestra vida a partir de una de estas dos. Recurrimos a una de estas dos para respuestas. Recurrimos a una de estas dos para guía y dirección, y así por el estilo. El apóstol Pablo entonces muestra estas dos sabidurías que están en una antítesis. Y Pablo dice, nos ha dicho, y continúa diciendo aquí en su argumento, que la sabiduría de Dios no es recibida por todos. Algunos rechazan la sabiduría de Dios y prefieren la sabiduría del mundo. Pero también Pablo nos dice que otros sí reciben la sabiduría de Dios. Y uno se pregunta entonces, ¿qué constituye la diferencia? ¿Qué hace que unos reciban la sabiduría de Dios y qué hace que otros rechacen la sabiduría de Dios? Es claro, y Pablo lo menciona aquí, que el mundo está dividido en dos tipos de personas, y podemos decir de manera simple que el mundo se divide entre aquellos que reciben la sabiduría que proviene de Dios y aquellos que rechazan la sabiduría de Dios. Y como dije,
que constituye la diferencia, que hace que unos reciban la sabiduría de Dios y que otros la rechacen. Pablo nos dice que inicialmente estos corintios, estos creyentes de la ciudad de Corinto, habían recibido la sabiduría de Dios. Sin embargo, puesto que ellos vivían en una sociedad y una cultura que ponía gran valor y gran precio, bueno, que apreciaban y que valoraban muchísimo la filosofía, ¿sí? Y esta presentada a través de oradores muy hábiles, poco a poco estos creyentes empezaron a tener dudas, a tener, pues, como dicen algunas expresiones, segundos pensamientos, ¿no? Su pensamiento inicial fue, recibo la sabiduría de Dios, pero como que empezaron a reconsiderar su decisión de abrazar esta sabiduría, porque cuando la comparaban con la sabiduría del mundo presentada y ofrecida a través de estos oradores tan elocuentes y tan hábiles, esta sabiduría de Dios parecía débil, parecía inferior frente y ante la sofisticación de la sabiduría del mundo. Y poco a poco empezaron a dejar de lado la sabiduría de Dios, y esto empezó a mostrarse, a manifestarse en su forma de vivir. Poco a poco los valores que provienen de la sabiduría del mundo empezaron a guiar su conducta, su sexualidad, sus finanzas y aún sus relaciones en la iglesia. En esta carta, Pablo inicia abordando uno de esos problemas que eran fruto de vivir la vida a partir de o en función de la sabiduría del mundo. ¿A qué me refiero? A las divisiones en la iglesia, la cultura corintia, ¿sí? La manera de vivir de la sociedad corintia empezó a replicarse en la iglesia. Ahora Pablo no simplemente habla de dejen de hacer estas cosas, mal Corintio, no hagas eso. No, sino que el apóstol Pablo les muestra que el asunto es más profundo que simplemente dejar de hacer cosas malas, ¿sí? Él les muestra que su problema real era estar viviendo de acuerdo a la sabiduría del mundo y no de acuerdo a la sabiduría de Dios. Ahora, aún así, Pablo les recuerda de la sabiduría de Dios y Pablo les habla de qué es esta sabiduría y les dice, bueno, les habla de la naturaleza de esta sabiduría y habla de quienes tienen acceso a ella y habla de quienes rechazan esta sabiduría. Así que entonces veamos aquí juntos cómo el apóstol Pablo una vez más está llamando a estos cristianos corintios a abrazar la sabiduría de Dios. Y nos llama a usted y a mí a abrazar la sabiduría de Dios, a confiar en la sabiduría de Dios, pero también nos ha de confrontar con una realidad, porque así como en Corinto y así como en el mundo, entre nosotros hay quienes abrazan la sabiduría de Dios y hay quienes rechazan la sabiduría de Dios. O hay aquellos que inicialmente comenzaron abrazando la sabiduría de Dios, pero que poco a poco han perdido su confianza en ella y están volviendo a abrazar la sabiduría del mundo. Cualquiera que sea el caso, seremos entonces confrontados por el apóstol Pablo con la realidad de que esta sabiduría ultimadamente no puede ser recibida por todos, sino solamente por aquellos que por la gracia de Dios reciben la habilidad de hacerlo. Veamos qué dice el apóstol Pablo. Vayamos a nuestro texto. Es decir, 1 Corintios 2, comenzando en el versículo 6. Note por favor que ahí el apóstol Pablo una vez más dice, hey, nosotros hablamos sabiduría. Corintios,
no piensen ustedes que nosotros, ¿quién es este nosotros? Obviamente los apóstoles, en un sentido más estricto, Pablo y sus colaboradores, Pablo y los apóstoles, en el sentido más estricto, dice, nosotros hablamos sabiduría, pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y vamos a regresar a esto más adelante, pero quisiera mencionar lo siguiente aquí al inicio. Cuando Pablo habla de que ellos hablan sabiduría entre los que han alcanzado madurez, Pablo no quiere decir que habla cierto tipo de mensaje a cierto tipo de personas, es decir, que hay un mensaje que solamente aquellos que tienen una espiritualidad y una madurez más alta pueden entender. En un sentido, obviamente esto es verdad, porque conforme nosotros vamos creciendo en la gracia y conocimiento del Señor, somos capaces de ir entendiendo más y más la enseñanza de la palabra. Eso es cierto. Pero aquí el apóstol Pablo, cuando dice que habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no se está refiriendo a cristianos de clase A y de clase B, A y B, ¿sí? Los super iluminados, los maduros y los inmaduros, en el sentido de que estos, bueno, han alcanzado cierto grado de espiritualidad que los demás no tienen. Veremos que este no es el caso. Pero él dice entonces, hablando de la naturaleza de esta sabiduría, dice que esta sabiduría de la que ellos hablan no es de este siglo, no es de este eón, no es de esta era, ¿sí? Es la sabiduría que proviene del espíritu de la época. Y en un sentido histórico redentivo, el apóstol Pablo dice, no hablamos sabiduría de esta era, refiriéndose al presente tiempo que está bajo el dominio del pecado, este sistema de ideas, pensamientos, filosofías, prioridades, etcétera, 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 que está en rebelión, que está en oposición a Dios. Nosotros no hablamos la sabiduría de este siglo, de este mundo en ese sentido. Lo que hablamos no refleja el espíritu de la época. No, dice el apóstol Pablo, ni tampoco proviene de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, príncipes de este siglo, los gobernantes, el término aquí que se traduce príncipes de este mundo, ciertamente es usado en otras partes para referirse a seres espirituales demoníacos. Pero al parecer aquí en el contexto, Pablo se está refiriendo en primera instancia a gobernantes, a personas en puestos de autoridad, gente que está en principados, reyes, etcétera, etcétera. Y en particular quizá Pablo está hablando aquí, como mencionará un poquito más adelante en el versículo 8, cuando dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ¿sí? Porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Quizá está pensando, por ejemplo, en el Sanedrín judío, está pensando en Pilato, está pensando en Herodes y todos aquellos que pusieron a Jesús en la cruz. Aunque las dos ideas no están, digamos, peleadas, porque detrás de esta oposición, detrás de la incredulidad, detrás del rechazo, está Satanás, por supuesto. Está Satanás y sus demonios operando también detrás de toda oposición al Evangelio. Ahora, continuando la descripción de Pablo de esta sabiduría, dice, no es sabiduría de este mundo, no es sabiduría de los príncipes de este mundo, no es ese tipo de sabiduría. Nosotros, dice, versículo 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahora, si usted va al versículo 1, encontrará que la versión Reina Valera dice así: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, realmente esta es una de las dos posibles traducciones de este versículo. Hay traducciones que siguen una familia textual y hay otras traducciones que siguen otra familia textual. Y algunas familias textuales de Primera de Corintios tienen la palabra misterion o misterio, ¿sí?
y no testimonio. Ahora, me parece que esta es quizá la mejor opción. ¿Por qué? Por el contexto de la carta y por el contexto del pasaje que estamos considerando. Verá usted, la palabra misterio es un término prominente aquí en la primera carta a los Corintios. Ocurre 6 veces en la epístola. En 1 Corintios 2:1, si así lo entendemos y lo aceptamos. 1 Corintios 2:7, 1 Corintios 4:1, 1 Corintios 13:2, 1 Corintios 14:2 y al final en 1 Corintios 15:51 Pablo habla de este misterio. Dice, yo les digo un misterio, no todos, dice, no todos moriremos, sino que algunos seremos arrebatados en el momento de la resurrección, el misterio de misterios quizá. Bueno, así que 6 veces en la carta el término misterio es usado. Entonces, creo que en el versículo 1 debemos usar no testimonio, sino misterio. Entonces, regresando al asunto de esta sabiduría que dice Pablo, ellos hablaban, es una sabiduría de Dios que no es de este mundo, que no proviene de los principados y de los gobernantes y de los reyes y los que están en autoridad en este mundo. Dice, hablamos sabiduría de Dios en el misterio, es decir, una sabiduría que estuvo oculta. De hecho, el término misterio en la Biblia no debe entenderse como nosotros entendemos misterio. Ya lo decía la vez anterior, lo decía a los niños. No debemos pensar en Agatha Christie, no debemos pensar en Scooby-Doo, no debemos pensar en series de misterio en ese sentido. Misterio en la Biblia se refiere a algo que estaba oculto, pero que ya ha sido revelado, que permaneció por mucho tiempo oculto, pero que ya ha sido dado a conocer. Esta sabiduría entonces a la cual Pablo se refiere, una sabiduría que es un misterio que estuvo oculto, es una sabiduría que se ha dado a conocer. Una sabiduría que se ha dado a conocer. Así lo dice el apóstol Pablo, vea usted, en su carta a los Colosenses. Note por favor el pasaje que nosotros leímos hace un momento durante el culto en la seguridad del perdón. En el capítulo 1 dice lo siguiente acerca de su ministerio. Versículo 25 dice que Pablo, dice, fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y luego dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ha sido manifestado ya. Entonces, este misterio que estaba oculto no es otra cosa más que el plan de Dios para salvación. El plan que Dios ideó, el plan que Dios diseñó para salvar a su pueblo. Este misterio permaneció por largo tiempo oculto, pero Dios lo ha dado a conocer. Y esto precisamente nos lleva a este punto importante, que es cómo uno tiene acceso a esta sabiduría, a este misterio que en otro tiempo estuvo oculto, pero que ha sido revelado. Bueno, como ya escuchamos, obviamente podemos tener acceso a él porque Dios lo ha revelado, porque Dios lo ha dado a conocer. Volviendo a nuestro pasaje, pueden ustedes notar, por favor, en el versículo 10, Pablo dice, Dios nos las reveló a nosotros. ¿Sí? Dios ha dado a conocer este misterio. Y Pablo deja bien en claro que nosotros no podemos llegar al conocimiento y entendimiento de esto que llama misterio por medios humanos y de manera sensorial. Por eso es que dice aquí en el versículo
9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, note, ¿qué es lo que Pablo dice aquí? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni cosas que han subido al corazón del hombre. Es decir, no es por razonamiento humano, no es porque alguien se sentara y filosofara, no es porque alguien se pusiera a reflexionar y por intuición o por razonamiento llegara a la conclusión de, este es el plan de Dios para salvación. Porque nadie, ni por un milisegundo, se hubiera imaginado que Dios hubiera ideado un plan para salvar a los suyos que involucrara la crucifixión de su Hijo. Ciertamente no los judíos. De hecho, dice aquí el apóstol Pablo, dice que esta sabiduría que estuvo oculta, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubieran entendido, dice el apóstol Pablo, entonces nunca habrían hecho lo que hicieron, aunque por supuesto era el plan de Dios que así fuera, por supuesto. Dice el libro de los Hechos, ahí los creyentes en oración, en Hechos capítulo 5, ahí están orando y diciendo, Señor, verdaderamente en esta ciudad se han juntado el Sanedrín y Pilato y Herodes y los gentiles para hacer todo cuanto tu mano y tu sabio consejo había decidido que sucediese. Cuando ellos decidieron crucificar a Cristo, no lo hicieron pensando, crucifiquemos a Jesús, porque ese es el plan de Dios para salvar a su pueblo. Por supuesto que no, porque nunca en la mente de un judío habría esta idea. Ellos nunca se hubieran imaginado, por eso era, como dije al principio, para ellos era piedra de tropiezo ese mensaje. Ese mensaje no se registraba aquí, producía una disonancia cognitiva. No había categoría en su mente para pensar en un Mesías que iría a la cruz. Entonces, ellos no pusieron a Jesús en la cruz diciendo, crucifiquemos a Jesús porque ese es el plan de Dios para salvar a su pueblo. En ninguna manera ellos pensaron de esa forma. Pero sin saberlo, estaban haciendo lo que Dios había determinado que sucediese. ¿Por qué? Porque este plan de Dios es tan subversivo, este plan es tan inimaginable. Si, como dije alguna vez, a usted Dios le hubiera dicho, a ver, quiero consultar contigo. Si tú tuvieras que salvar a un pueblo, ¿cómo le harías? ¿Habrías tú pensado en un Mesías crucificado? ¿Habrías pensado en el Señor de gloria en una cruz? ¿Habría usted ideado tal plan? Absolutamente no. Por supuesto que no. Nadie lo pensó, nadie lo imaginó. Por eso es que el acceso a este misterio, al entendimiento de este misterio, no es por intuición, razonamiento, inteligencia, no es por ningún método humano. De hecho, aún el día de hoy, como dice Pablo más adelante en su segunda carta, este mensaje permanece oculto. La gente lee la Biblia y quizá tiene cierto entendimiento, pero no llega al punto de poner toda su confianza para vida y muerte en el mensaje del Evangelio. Usted puede preguntar a alguna persona en la calle y quizá esa persona le responda, digo quizá porque en un mundo cada vez más postcristiano la gente menos sabe de estas cosas, quizá le responda, sí, yo creo que Jesús murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y sin embargo esa persona no ha recibido el mensaje, no ha abrazado el mensaje, ni ha creído el mensaje como el único medio de salvación. Entonces, no es por medios humanos, sino que tenemos acceso a Él. Podemos creer en Él por la sencilla razón de que Dios lo ha dado a conocer. Ahora, fíjense, dice,
esta sabiduría de Dios que permaneció oculta, dice el apóstol Pablo, esa sabiduría oculta, versículo 7, Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Note, por favor, Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Note el contraste entre aquellos que reciben el mensaje con aquellos que no lo reciben. Dice el versículo 6 que los príncipes de este siglo perecen, pero por otro lado dice que este mensaje, esta sabiduría que permaneció oculta, Dios la predestinó para nuestra gloria. Y así entonces, volviendo al versículo 8, dice que los príncipes de este mundo no conoció esa sabiduría. El verbo conocer quizá no solo se refiere a un conocimiento intelectual, sino siguiendo, por supuesto, el significado del término en el Antiguo Testamento, el término conocer, yadá, traducido al griego, ¿sí? Quizá la idea de Pablo aquí es que la gente de este mundo, los principales de este mundo, los reyes de este mundo, los gobernantes de este mundo, la gente influyente de este mundo, los más inteligentes de este mundo, los académicos de este mundo, etcétera, 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 no quisieron conocer esa sabiduría, la cual, dice, no conocieron, la cual los príncipes de este siglo no conocieron. ¿Qué quiere decir? Que no quisieron ellos recibirla, ¿sí? No quisieron realmente creerla, quizá entendieron, pero no quisieron entonces entrar en una relación, ¿sí? Por así decirlo, con esta sabiduría. Por el contrario, el versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Note el contraste. Estos no conocieron la sabiduría y dice que esas cosas que no se entienden ni se comprenden salvífica o salvadoramente por medios humanos, son cosas que Dios preparó para los que le aman. Entonces el asunto no es un asunto de inteligencia. El asunto no es un asunto académico, intelectual. No es un asunto de razonamiento, no es un asunto de lógica, no es un asunto de filosofía, no es un asunto del raciocinio humano. Es últimamente un asunto moral. Es un asunto que tiene que ver con que las personas que aún estando frente al evangelio lo rechazan porque no quieren nada con el evangelio. No quieren absolutamente nada con la sabiduría de Dios. Últimamente, como dijimos, el mundo se divide en dos clases de personas. Pablo ha hablado de esto ya. Ha hablado en el versículo 18 del capítulo 1, de los que perecen. Dice que para los que perecen el evangelio es locura, la tontería, es absurdo. El incrédulo dice, me estás diciendo que voy a ser salvo de mis pecados si yo creo en ese tu Jesús que fue crucificado. ¿Me estás diciendo que si yo creo en tu Cristo, mi vida va a experimentar un poder transformador? ¿Me estás diciendo que si yo creo ese mensaje de ese Cristo crucificado en Jerusalén hace mucho tiempo por los romanos, me estás diciendo que si yo creo en ese mensaje, mi vida va realmente a cambiar, que ese mensaje va a hacer lo que la ciencia humana, lo que la lógica humana, lo que la filosofía humana, lo que el conocimiento humano, lo que la tecnología humana no ha podido hacer? ¿Me estás diciendo que así es? ¿Me estás diciendo que tu Cristo crucificado es mejor que tal o cual filosofía de vida,
tal o cual cosmovisión, me estás diciendo que es la única manera de ser salvo, perdóname, pero hay que estar loco para creer lo que estás diciendo. Esa es la reacción de la gente. Esa es la reacción de la gente. Los que perecen, dice, lo encuentran como locura. Entonces el mundo se divide entre los que perecen y los que están siendo salvados, pero Pablo también dice que el mundo se divide entre aquellos que llaman maduros, ¿sí?, y los que él llamará en un momento más espirituales y naturales. ¿Por qué unos reciben y por qué otros no reciben el Evangelio? En un sentido, hermanos, no debiera sorprendernos que la gente rechace el Evangelio. Lo que nos debe sorprender es que usted y yo creamos en el Evangelio. Lo que nos debe sorprender realmente, lo que le debe sorprender a usted, lo que le debe llenar de asombro es que usted esté creyendo en el Evangelio, en ese mensaje de la cruz, en Cristo crucificado como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Le debe sorprender que usted esté creyendo este mensaje. Es lo que le debe sorprender. ¿Por qué? Porque unos creen, porque otros no. Pablo dice así: el hombre natural, versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo habla entonces de esta división de la humanidad una vez más, pero ahora en términos de ¿qué? No de los que perecen y de los que son salvados, sino habla de el hombre natural y del hombre espiritual. Dos categorías humanas, dos clasificaciones. En la taxonomía de Pablo, en la clasificación de Pablo, solamente hay dos divisiones. O uno es un hombre o mujer, hombre natural, o es un hombre espiritual. Y no hay más. No hay tres categorías, no hay cuatro, solamente dos. Pablo dice que uno de estos, el hombre espiritual, recibe la sabiduría de Dios. Pero dice el apóstol Pablo que el hombre natural la rechaza. Versículo 14. Para empezar, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? Pablo usa el término psíquicos o psíquicos ahí, y con este término se está refiriendo el apóstol Pablo de manera sencilla al hombre natural, al ser humano, a cualquier ser humano, aquel que ha nacido naturalmente, aquel que pues es un hijo de padre y madre, ¿no? O sea, aquel que ha nacido en este mundo, el ser humano, su vecino, su jefe, su compañero, tu pariente, tu esposo, en fin. En un sentido, todos nosotros, en un sentido. Sin embargo, Pablo habla de otra categoría, habla de aquellos que son espirituales, dice el apóstol Pablo. Y aquí es cuando empezamos a desarrollar ciertas doctrinas que, si bien suenan atractivas, no corresponden a lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando habla de espirituales, Pablo no está hablando en el sentido en que nosotros solemos hablar. ¿Qué espiritual es esa hermana? ¿No? Hablamos de una hermana, pues que habla con Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. O sea, es la persona espiritual, ¿no? La persona que vaya, irradia, ¿no?, a su alrededor esta comunión con Dios. Pensamos que es una categoría especial de cristiano, alguien que ha escalado a un nivel de espiritualidad más alto que el de todos nosotros. Pablo no está hablando en ese sentido aquí. Pablo está hablando de alguien que es natural y alguien que ya es una persona sobrenatural. ¿Sobrenatural en qué sentido? En el sentido que esta persona ha recibido el regalo del Espíritu de Dios. Vea usted, versículo
12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Y cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creímos, o mejor dicho, cuando Dios en su soberana gracia, precisamente como dice aquí, no lo pierda de vista, versículo 7, que Dios en su soberana gracia Dios predestinó, nótelo, que esa sabiduría oculta la predestinó para nuestra gloria, ¿sí? Dios predestinó esa sabiduría oculta para nuestra gloria, y porque así fue, a su debido tiempo, Dios envió su Espíritu Santo para regenerarnos, para darnos un nuevo nacimiento, para que naciéramos otra vez, pero que ahora naciéramos espiritualmente. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 1, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y nos hizo renacer por obra del Espíritu Santo. Y por esta razón, dice Pablo, por esta razón, note usted, versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios dice que la única razón por la que nosotros podemos estar creyendo este mensaje, que para el mundo es locura, número uno, es porque Dios nos lo concedió. Y número dos, porque envió su Espíritu para transformar nuestra vida, para abrir nuestros ojos, para abrir nuestros oídos. Ahora podemos ver a Cristo. Ahora Cristo no es simplemente un ícono religioso, una imagen ahí, un fetiche religioso. Ahora Cristo no es más que no es solamente un personaje histórico, ¿sí? Ahora Cristo para nosotros es el Señor de gloria, es nuestro Señor, nuestro Salvador, y podemos ver su gloria y su belleza y su majestad y su poder y su autoridad y su gracia. Podemos verlo porque Él abrió nuestros ojos y podemos ahora entonces entender el mensaje del Evangelio, podemos creer el mensaje del Evangelio y podemos confiar en el Evangelio. Por esa razón es que estamos creyendo, pero no así el hombre natural. Vea usted, versículo 13, lo cual también hablamos, dice Pablo. ¿De qué está hablando? De ese mensaje, de esa sabiduría, pues, de ese misterio que estuvo oculto, pero que ha sido revelado. Lo cual también hablamos, dice el apóstol Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y aquí dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay también debate con respecto a esa frase. Unos traducen así como la Reina Valera, pero otros traducen en una manera que está más acorde con el contexto, diciendo hablando palabras espirituales a aquellos que son espirituales. O sea, en otras palabras, solamente el hombre espiritual, el que ha nacido otra vez, el que ha nacido del Espíritu, puede entender salvíficamente este mensaje, puede recibir este mensaje, puede creer este mensaje y puede confiar en este mensaje. No así el hombre natural. ¿Por qué? Nótelo. Pero aquí está el contraste, aquí está la antítesis. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual, y eso volveremos a eso la próxima semana, juzga todas las cosas y dice que nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Usted y yo creyentes, usted y yo creemos porque Dios nos concedió creer en el Evangelio y porque Dios envió su Espíritu para capacitarnos para poder creer, para darnos la facultad de creer. Ahora podemos creer, ahora podemos ver. Usted no creyó porque era muy inteligente, ni porque era muy sabio,
ni por su ingenio, ni por su intelecto, ni porque es una persona muy lógica, sino ni por su poder de deducción, ni porque usted tiene un pensamiento analítico, ni porque usted tiene muchos estudios. Usted no creyó porque es muy religioso, o porque es muy bondadoso, o porque es buena gente, o lo que usted quiera. Usted pudo creer solamente por la gracia soberana de Dios. Después de todo, cuando el Señor decidió formar su iglesia, Pablo mismo lo ha dicho, ¿no es cierto? Dios no escogió a lo sabio, a lo poderoso, ¿verdad?, a los ricos, a los más inteligentes, a los más versados, a los más letrados, a los más ingeniosos. No, a lo necio del mundo, a lo que no es, escogió Dios. Es tan maravilloso nuestro Señor que este mensaje es rechazado por un hombre con 3 doctorados de Harvard y aceptado por el humilde campesino que nunca fue a la escuela. Este mensaje que es rechazado por los más renombrados científicos, los cuales se mofan y se burlan de él, y es recibido como un precioso regalo por un niño de 6 años. Así es, por eso es que podemos creer por la gracia soberana de Dios, por la cual Él envió su Espíritu, para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo, llegar a ser, como Pablo dice, personas espirituales que pueden percibir las cosas del Espíritu de Dios, ¿sí? Podemos percibirlas, podemos verlas por lo que son, podemos saber que el Evangelio es verdad, podemos creer que es la verdad, no así el hombre natural, quien no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios porque son locura para él y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y por supuesto esto nos lleva a que nosotros consideremos aquí juntos un par de aplicaciones que son muy importantes, a las cuales ya he hecho alusión a lo largo de este sermón. ¿Qué implica para usted creyente? ¿Qué implica para usted no creyente lo que hemos escuchado en este día? ¿Cómo debo responder a esto? La pregunta que todos tienen en su mente es, bueno, ¿y qué? ¿Y qué con todo esto? He aquí entonces, número 1, la pregunta obligada para todos nosotros aquí es esta. ¿Realmente puede usted decir, realmente niño, niña, joven, realmente usted, hermano, realmente puede decir que está creyendo en el Evangelio para salvación? Piénselo por un momento, porque esto es sumamente importante. Yo no digo, por favor, permítame clarificar, yo no le pregunté si usted entiende hechos sobre el Evangelio, si entiende la información. Estoy preguntándole si usted está creyendo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Si usted realmente está confiando en Cristo y este crucificado para vida y muerte. Es posible que usted haya asistido a la iglesia por largo tiempo y aún así no estar creyendo en el Evangelio. Es posible que usted esté sentado en la misma banca semana a semana, todavía siendo antagónico o antagonista, mejor dicho, hostil al Evangelio. Tal vez usted no demuestra su hostilidad porque usted es una persona decente, amable, una persona, pues como decimos aquí, buena gente, ¿sí?, que se comporta como debe de ser. Usted no interrumpe este sermón para decir, cállate, deja de decir tonterías, ¿no? Pero dentro usted no logra creer todavía que esto es el único mensaje, es el único mensaje de salvación. No lo cree todavía. Todavía sigue confiando en la sabiduría de este mundo. No ha sido capaz de dar ese paso de abandonarse por completo a Cristo, de simplemente dejarse caer en sus brazos, de confiar que la sabiduría de Dios es infinitamente superior a la sabiduría del mundo, aunque para el mundo le parezca risible y ridícula. Quizá aquí todavía ha estado usted, hasta el día de hoy permanece como una persona que escucha con decencia, escucha pues con
amabilidad, escucha con respeto, pero todavía no cree verdaderamente en Jesús. Yo le llamo en el nombre de Cristo a arrepentirse de sus pecados. Pero sabemos últimamente, y eso nos lleva, por supuesto, a otra implicación de esto, que nos debe llevar, por supuesto, a aplicar este mensaje a nuestra vida. Los creyentes que estamos aquí, debemos estar conscientes de algo sumamente importante. Sumamente importante. En nuestro propio ministerio. Y es esto: su esposo, su hijo, su hija, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu jefe, tu compañero de escuela, tu vecino, ¿sí? Aquel que quisieras que se convirtiera en cristiano para que sea tu novio, o se convirtiera para que sea tu novia, ¿verdad? Sencillamente no puede creer y no va a creer a menos que Dios abra su corazón al Evangelio. Eso es muy importante de entender. Y eso nos debe llevar a una dependencia en el Espíritu Santo y del Espíritu Santo. Y eso nos debe llevar a doblar las rodillas en oración por tal persona. No lo vas a cambiar por una presentación inteligente del Evangelio. No lo vas a cambiar ni siquiera dándole un buen ejemplo. Que dicho sea de paso, si tienes una relación con un no creyente o una no creyente porque aspiras a que crea, ya le estás dando mal ejemplo. Y el mal ejemplo es poner tus deseos por encima de lo que Jesús manda en su palabra. No lo vas a cambiar por tu buen ejemplo, no lo vas a cambiar por una presentación consistente, coherente, inteligente, con sólidos argumentos. No, tu apologética no va a cambiar a esa persona, aunque todo eso es necesario, por supuesto. Lo único que puede cambiar a esa persona es el Espíritu de Dios. Por eso, hasta el día de hoy, no cree. Y a lo mejor nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿cómo es que no crees, papá? ¿Por qué no crees? No puedo entender por qué no crees si es tan claro, es evidente. ¿Cómo no lo puedes ver? Pero ¿por qué no te he explicado? No puedes entenderlo. ¿Por qué? Si está tan claro, mamá, papá, ¿por qué no lo crees? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ve y no ve. Oye y no oye. Escucha y no entiende. Entiende y no cree. Porque no puede. Porque no puede. ¿Qué debes hacer? Si quieres ver en la soberanía de Dios a ese familiar, a ese cónyuge, a ese hijo, a esa hija, a ese pariente, a ese amigo, ¿quieres verlo abrazando el mensaje del Evangelio? ¿Quieres verlo entregando su vida a Jesucristo? Entonces empieza, si no lo has hecho, a orar, pero en verdad a orar por esa persona. Empieza a orar por esa persona. ¿Quiere decir que no debo presentar el Evangelio de manera inteligente? ¿Quiere decir que no debo presentar el Evangelio de una manera entendible, coherente, etcétera? No estoy diciendo eso. Pero en última instancia, como hemos escuchado, solamente tenemos acceso a esa sabiduría de Dios, no por medios humanos, sino por el Espíritu de Dios. Entonces, como individuos, como iglesia, hermanos, el Señor nos llama una vez más a confiar en la sabiduría de Dios, en la sabiduría del Evangelio. Si usted es uno de los que en esta iglesia ha ido perdiendo confianza en el Evangelio, le llamo en el Señor a entender, a creer y a vivir en conformidad con la verdad de que no hay otro mensaje por el cual las personas sean salvas. No hay otro mensaje que pueda transformar nuestra vida, sino solo el Evangelio.
Así que creamos en el Evangelio y los creyentes, demos gracias a Dios. Dele gracias a Dios que usted está creyendo en el mensaje de la cruz. Alabe su nombre que usted puede creer. No deje de asombrarse de que usted esté creyendo el día de hoy. Dele gracias al Señor y prorrumpa en alabanza porque usted puede creer. Si usted no cree, le llamo en el nombre del Señor a que podamos platicar más de estas cosas. Podemos conversar personalmente o puede hacerlo con alguna persona de aquí de la iglesia. Alguien que le invitó a la iglesia quizá, o quizá puedes hablar con tu papá, puedes hablar con tu líder de jóvenes, de niños, con algún anciano. Hablemos de estas cosas. Le llamo a creer en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Que Dios bendiga su palabra.